Buenas noches, ingeniero. Vamos a hablar sobre variables, tipos y estructuras de control. ¿Qué es una variable? Es un elemento de datos con nombre donde nosotros podemos asignarle un valor y este puede cambiar dependiendo del caso. ¿Cuándo se aplican? Las utilizamos cuando tenemos que guardar un valor, asignar un valor o representar una expresión matemática. ¿Por qué son importantes? Las variables ayudan a que los programadores se refieran a un valor con un nombre representativo, realizándoles el trabajo más sencillo. ¿Cómo lo utilizamos? Se declara con la palabra let, se le asigna el nombre a la variable y se le asigna el valor. Como datos curiosos tenemos que no se puede declarar a la variable dos veces, que no se le puede poner como nombre a una variable let, const, porque estos ya tienen un rol. Tipos de datos, ¿qué son? Se refiere a la clasificación de los distintos valores y a cómo van a ser interpretados. ¿Cuándo los voy a utilizar? En los dos primeros contextos son, el primero es en la declaración de una variable, ya que hay que especificar a qué tipo de dato pertenece, y en el segundo es en los parámetros de funciones, donde permite que las funciones reciban y operen con datos dinámicos, así haciéndolas reutilizables y adaptables en distintos contextos. ¿Por qué son importantes? En primer lugar, es para organizar información para que los programadores puedan comprender mejor el tipo de dato que se está utilizando en cada variable, y en segundo es para hacer operaciones coherentes. ¿Cómo las voy a utilizar? Eso depende mucho del programador, ya que si utilizo un string cuando voy a hacer una cadena de caracteres, un number cuando voy a utilizar números, booleanos cuando quiero hacer un verdadero o falso, null, algo nulo, y undefined, algo indefinido. También existe el boolean, el float y existen en sí muchos tipos de datos. Interacción con el alert, prone y confir. ¿Qué son? Son funciones que nos ayudan a interactuar con el usuario a través de una ventana modal en el navegador. ¿En qué contexto las voy a utilizar? El alert es para dar un mensaje, el confir es para obtener una respuesta de verdadero o falso, ya que abre dos casillas con aceptar y cancelar. Y el prompt es para obtener información sobre el usuario, ya que nos abre una casilla para que el usuario pueda poner su información que le estemos solicitando. ¿Por qué son importantes? Sencillamente son importantes ya que podemos interactuar con el usuario y obtener información. ¿Cómo lo voy a utilizar? El alert es entre paréntesis y comillas el mensaje que se le quiera dar a conocer al usuario. En el prompt tenemos que declarar una variable igual prompt entre paréntesis y comillas lo que le vamos a solicitar al usuario. Y en el config declaramos una variable igual config y la pregunta que le queramos realizar al usuario. Conversiones de tipos. ¿Qué son? Es el proceso de cambiar el valor de un tipo a otro tipo. Existen dos tipos de conversiones. El primero es la implícita, que es cuando la conversión se realiza de manera automática, y el segundo es la explícita, que es cuando existe una conversión deliberada de un tipo a otro tipo mediante funciones como el toString, toNumber, toBoolean, el operador más que permite realizar operaciones entre un tipo string y un number. ¿Cuándo se aplican? Cuando necesitamos adaptar o manipular los valores para realizar operaciones, comparaciones o concatenaciones. ¿Por qué son importantes? Estas nos ayudan a tener una flexibilidad en operaciones y un mejor presentado de datos. ¿Cómo las voy a utilizar? Aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo se realiza. Se declara una variable, en este caso es un valor tipo string. Ponemos el nombre de la variable igual y a qué queremos transformar. En este caso es un boolean, hice entre paréntesis el nombre de la variable, y para saber de qué tipo contiene mi variable se utiliza el type of. Operadores básicos en matemáticas. ¿Qué son? Es una herramienta que nos permite hacer cálculos aritméticos con valores numéricos. ¿Cuándo los vamos a aplicar? En el contexto de cuando tenemos que hacer manipulación de datos, cálculos matemáticos. ¿Por qué son importantes? Son importantes ya que nos ayudan a interactuar con el usuario, creación de lógica a través de bucles, cálculos matemáticos, manipulación de datos.
¿Cómo los voy a ocupar? Hay que tener en cuenta que existe el término unario, que es cuando, por ejemplo, declaro una variable que contenga un 1, después esa misma variable le pongo igual a -1. Ese sería un término unario. Un binario, por ejemplo, declaramos una variable igual y ponemos un tipo string hola más otro string mundo, que vendría a ser un término binario. El operador prácticamente es más, menos, por divisor y así. Y prácticamente se aplican así 3 más 5, 4 menos 2. Las comparaciones, ¿qué son? Son operadores que se utilizan para evaluar dos números, para ver si estos son iguales, menores, mayores, diferentes y que cumplan una cierta lógica. Por lo general, las comparaciones nos devuelven valores booleanos, verdadero o falso. ¿Por qué son importantes? En el contexto que cuando tenemos que elaborar estructuras de datos con condicionales como el if, el if o else, bucles y ciclos y la validación de datos. ¿Por qué son importantes? Estas son importantes ya que nos sirven en la toma de decisiones, en la validación de datos, desarrollo de algoritmos y alteración con el usuario. Las comparaciones contribuyen significativamente a la funcionalidad de la lógica. ¿Cómo las vamos a utilizar? Pues prácticamente tenemos los operandos, este es un no estricto, el igual, que prácticamente solo compara y convierte, si son de diferentes tipos, convierte el otro tipo para hacer la comparación, a diferencia del estricto, que este prácticamente compara la igualdad sin hacer ninguna conversión. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una declaración de una variable y hace como que 5 es mayor a 4 y el alert nos va a imprimir un resultado que es true porque es verdadero. Condicionales, ¿qué son? Son ejecuciones de código que se refiere a la capacidad de realizar una acción o ejecutar un bloque de código de manera lógica y condicional. Cuando las voy a utilizar son relevantes en el contexto cuando se requiere usar un control de flujo del programa, en la toma de decisiones basados en condiciones y en la asignación de valores condicionales. ¿Por qué son importantes? Nos permiten definir comportamientos distintos para distintos casos, simplifican el código y también nos ayuda, por ejemplo, en la validación de entrada del usuario, ya que nos permite asegurarnos que cumplan ciertos criterios. ¿Cómo las voy a utilizar? El if, primero aquí se declara una variable y tiene un prompt y nos dice que 2 más 2 y aquí pone sí. Esto es como que decir lo que es. Aquí nos dice si la pregunta es igual a 4 y si el usuario nos responde que es 4, nos va a decir que lo adivinaste, es correcto. Pero si no, nos va a decir te equivocaste. Aquí es el else. En cambio, este operador de acá se declara la variable y es como que es casi lo mismo, pero es un poco más simplificado el código, por así decirlo, y nos dice que, por ejemplo, LED puede votar es igual. A la edad tiene que ser mayor o igual a 18 y aquí utiliza el operador. Si es mayor o igual a 18, nos va a decir que sí puede votar, pero aquí también se utiliza este de aquí, los dos puntitos, pero si no es mayor o igual a 18, no va a poder votar.